En el verano de 1964, cuando la radio sonaba con canciones de The Beatles y los campos parecían tranquilos, nadie en el condado de Black Hollow quería hablar de la vieja granja de los Rutherford. La propiedad estaba aislada entre maizales interminables, una casa blanca de madera con pintura descascarada y un granero rojo que crujía incluso cuando no había viento. Los Rutherford eran conocidos por ser reservados. Harold Rutherford, el padre, era un hombre severo. Martha, su esposa, casi nunca salía del terreno. Y su hijo, Daniel, un joven de 17 años, parecía vivir con una sombra pegada a la espalda. Todo comenzó con los animales. Una mañana, Harold encontró 3 gallinas muertas, perfectamente alineadas frente al granero. No tenían heridas visibles, pero sus ojos estaban completamente negros, como si algo hubiera drenado la luz de ellos. «Zorros», murmuró Harold, aunque sabía que no era cierto. Esa noche, el ganado empezó a comportarse extraño. Las vacas mugían mirando hacia el campo norte, siempre hacia el mismo punto, donde el maíz crecía más alto y más oscuro que en el resto del terreno. Daniel también lo notaba. «Papá, algo camina entre los cultivos», susurró una noche. Harold lo castigó por decir tonterías, pero Daniel no mentía. A las 2:17 de la madrugada, cada noche, algo recorría los surcos. No hacía ruido de pasos. Era más bien como si el maíz respirara. Un vaivén antinatural, como si el campo entero se inclinara ante una presencia invisible. Martha comenzó a escuchar susurros dentro de la casa. Provenían del sótano. Una voz baja, arrastrada, que repetía una frase: «Devuélvelo». Ella pensó que era el viento, hasta que una noche la voz dijo su nombre: «Martha». Bajó las escaleras con una lámpara de queroseno. El sótano estaba lleno de frascos antiguos, herramientas oxidadas y una vieja cuna cubierta con una sábana. La cuna se movía, muy despacio. Martha dejó caer la lámpara. La llama se apagó, pero la cuna seguía balanceándose en la oscuridad. En 1958, antes de que Daniel naciera, los Rutherford tuvieron otro hijo, Samuel. El bebé murió a las 2 semanas. «Muerte súbita», dijo el médico. Fue enterrado en una pequeña tumba improvisada, cerca del campo norte. Harold jamás quiso hablar de eso, pero el maíz en esa zona empezó a crecer después del entierro. Más alto, más grueso, más oscuro. Una noche de tormenta, Daniel despertó con la sensación de que alguien estaba sentado en el borde de su cama. No podía moverse. La parálisis lo mantenía atrapado. Sentía un peso sobre el pecho y un aliento frío sobre su rostro. Cuando logró abrir los ojos, vio una figura pequeña, encorvada, un niño, pero su piel parecía estirada, como si hubiera estado demasiado tiempo bajo tierra. Sus ojos, completamente negros. «Devuélveme mi lugar», susurró la criatura. Daniel gritó. Harold entró corriendo. La habitación estaba vacía, pero las paredes estaban marcadas con pequeñas huellas de barro. Al día siguiente, Harold tomó una pala y fue al campo norte. Decidió mover los restos de Samuel a un cementerio adecuado. «Para que todo esto termine», dijo. Daniel lo siguió en silencio. Cuando comenzaron a cavar, el suelo estaba blando, demasiado blando, y la pala golpeó algo. No era un ataúd, era madera fresca. Harold cavó con desesperación hasta descubrir una pequeña caja. La abrió. Estaba vacía. Detrás de ellos, el maíz empezó a inclinarse, formando un círculo perfecto a su alrededor. El viento no soplaba. El maíz se movía por sí solo. Y entonces lo vieron. Entre los tallos, decenas de figuras pequeñas, de la altura de un niño, se arrastraban hacia ellos. No caminaban. Se deslizaban, como si el suelo los rechazara, todos con los mismos ojos negros, todos susurrando al unísono: «Devuélvelo». Harold cayó de rodillas. «Yo no hice nada», gritó. Pero Martha sí sabía la verdad. Samuel no había muerto de forma natural. Harold
Consumido por deudas y supersticiones antiguas que aprendió de su propio padre, había hecho un pacto. Una vieja creencia rural: ofrecer lo más puro a la tierra para que la cosecha prosperara. Y prosperó. Desde 1958 nunca perdieron una siembra. Marta llegó corriendo al campo y cayó al suelo al ver las figuras. «¿Se lo diste a la tierra?», le gritó a Harold. Las criaturas comenzaron a arrastrarse más rápido. Daniel sintió manos frías agarrar sus tobillos. Harold intentó correr, pero el suelo parecía hundirse bajo sus pies. El maíz se cerró como una jaula viva. Las luces de la casa comenzaron a parpadear en la distancia. Esa noche, los vecinos reportaron algo extraño. El maizal parecía respirar, como si fuera un pulmón gigantesco bajo la luna. A la mañana siguiente, la granja estaba en silencio. La casa vacía, el ganado suelto, y en el campo norte, el maíz había desaparecido por completo. En su lugar, solo había tierra seca y 3 pequeñas tumbas nuevas. Nadie volvió a vivir en la granja Rutherford. Décadas después, cuando los tractores modernos intentaron preparar el terreno para construir viviendas, las máquinas se detenían exactamente a las 2:17 de la madrugada. Y si alguien se queda en ese campo cuando cae la noche, puede escuchar cómo el viento, aunque no haya viento, susurra entre la nada: «Devuélvelo».